Hola, ¿qué tal amigos? En este vídeo vamos a aprender a cómo compartir o distribuir una aplicación y a configurar los permisos de los diferentes usuarios. Recuerda que estoy a tu disposición para asesorías, cursos personalizados, para desarrollo de aplicaciones y para todo lo que necesites sobre AppKit. También hago diseño web con WordPress. Bueno, como les indicaba, en este vídeo vamos a ver las opciones que tenemos a la hora de compartir y distribuir una app hecha con AppKit. También vamos a ver, una vez compartida la aplicación, cómo configurar los permisos de cada persona o de cada usuario que van a acceder a la aplicación. Los casos que vamos a estudiar a la hora de configurar permisos van a ser los siguientes. Un usuario que solo vea los registros que él ha guardado. Un usuario que solo puede acceder a algunas tablas o a algunas partes en función de su rol. Un usuario puede acceder como solo lectura, actualización o con todos los permisos, dependiendo también del rol que tenga. Un usuario que solo vea los iconos en el menú inicio, en el menú interactivo, a las partes o a las vistas a las que tiene permiso de entrar. Y por último, que un usuario solo pueda ejecutar algunas acciones en función de su rol. Bueno, si has diseñado una aplicación y necesitas compartirla con otros usuarios, ya sea porque te dedicas a desarrollarla y luego se la tienes que compartir a un cliente, o porque has creado una aplicación como administrador y quieres que otros usuarios la utilicen, pues necesitas compartir la aplicación. Básicamente, normalmente siempre se suele compartir con el botón este Share. Tengan en cuenta que estamos trabajando en el editor nuevo, porque hay todavía mucha gente que trabaja con este editor antiguo que yo no lo recomiendo, y yo todos los vídeos que hago siempre los hago con el editor actual, que es este, ¿vale? Que como ven en este botoncito se cambia de uno a otro. Bueno, pues cuando queremos compartir una aplicación para que la use otro usuario, en principio tendríamos que usar este botón. A ver, en este tema hay que hacer una distinción. Nosotros las aplicaciones las podemos tener abiertas o por la autenticación de Google. Es decir, normalmente las aplicaciones están habilitadas con la autenticación de Google. Si yo abro este botón de Share App, aquí me aparece Out Provider of App Access. Si yo pincho aquí, me va a este menú de la parte de Security, de la zona esta de Security, y aquí me dice Require User Sign, es decir, que se requiere que el usuario inicie sesión con la cuenta de Google. ¿Qué pasa? Si yo quito esta opción, pues lo que va a pasar es que la aplicación se va a quedar totalmente libre y todo aquel que tenga el enlace va a poder acceder a la aplicación. Esto es peligroso porque si tienes información privada, pues cualquiera podría acceder, pero para ello tendrías que configurar después un login. Eso ya lo veremos más adelante, pero en principio si tú tienes la autenticación de Google activada, pues tendrías, para que alguien pueda acceder a la aplicación, tendrías que añadirlo aquí, ¿vale? En este caso, esta dirección de correo que aparece es la mía, la del administrador y creador, el propietario de la aplicación. Si yo ahora quisiera añadir otro usuario, pues podría añadirlo con otra dirección de correo electrónico. Por ejemplo, voy a añadir la dirección clasesonlineofimática@gmail.com. En el momento que yo añado aquí una dirección de un usuario, pues fíjense que esto se pone aquí como cambia, me dice no soy un robot, aquí me dice use app y me salen varias cosas, ¿no? Entonces, cuando yo dé de alta aquí un usuario, le va a mandar un correo electrónico invitándolo a la aplicación con un enlace. Entonces, yo le puedo configurar aquí si quiero que entre como usuario o si quiero que entre como editor, pero que solo pueda ver la edición y no puede cambiarla, o si quiero que pueda editar la aplicación como si fuera un coautor. En este caso, le estoy diciendo, dependiendo de la opción que elija, Use App, View Definition o Edit Definition,
le estoy diciendo la forma en que quiero que acceda el usuario. Pero esto simplemente es si quiero que acceda como editor o si quiero que acceda como usuario. Aparte de esto, que también se lo puedo poner aquí, tenemos el botón este Advanced, que aquí en este botón Advanced yo le puedo poner el tipo de... Bueno, esto es lo mismo que lo de arriba, pero luego también le puedo poner el rol, que el rol es o usuario o admin. Esto se puede usar siempre y cuando tengamos la autenticación de Google. Pero si vemos que queremos una configuración de permisos un poco más compleja, pues ya tendremos que hacer otras cosas que las vamos a ver más adelante. Pero aquí ven que tienen el rol de usuario y el rol de administración, de administrador. Y luego tenemos la versión, que esto de momento no vamos a entrar. Y luego ya tendríamos que darle a no soy un robot y darle a send. En el momento que yo le dé a send, le va a llegar un enlace a la persona que he puesto el correo aquí, el correo electrónico. Le va a llegar un enlace y cuando pinche va a acceder a la aplicación. Si yo lo he puesto como Edit Definition, cuando entre en AppSheet, en su editor de AppSheet, va a encontrar la aplicación como compartida. Si solo lo he puesto como, voy a quitar esto, si solo lo he puesto como Use App, solo va a poder entrar a instalarla en el celular o en el móvil, en el teléfono móvil o por medio del browser, del navegador. Que si pinchamos aquí también en Copy Sharing Links, aquí tenemos unos links que también los podemos mandar nosotros directamente pues por WhatsApp. Este para instalarlo en el celular o en el móvil, este para si lo quieres ver por si lo quieres que lo abra en el navegador, y esto si quieres que sea editor, pero en el caso de que sea editor tienes que darle el permiso para editarlo, ¿no? Entonces en este caso me dijo que ha caducado porque no le puse la casilla. Aquí podrías escribir un mensaje para que le llegue por correo a la persona que se lo estás compartiendo y le daríamos a send, ¿vale? Esta es la forma de compartirlo en el caso de que tengamos la autenticación de Google activada. Si no tenemos la autenticación de Google activada, tendremos que crear un login. Vale, entonces vamos a ir paso por paso, porque también tenemos otra opción de distribuir o de compartir la aplicación con otros usuarios, que sería crear una aplicación mediante un fichero APK, es decir, subir una aplicación a alguna de las plataformas como Play Store o Apple Store. Vale, para hacer esto tendríamos que irnos a la parte de Manage y aquí hay un apartado que se llama Branded Apps, que esto es lo que se refiere a pues una aplicación con tu propia marca para subirla a una de las plataformas App Store o Play Store, ¿vale? Entonces, para poder hacer este fichero APK para luego subirlo a una plataforma, tienes que tener la aplicación implementada, ¿vale? Y otra cosa que necesitamos es tener un plan de pago o un plan de precios que nos permita usar esta modalidad. Es decir, si yo genero un fichero APK, pues la voy a subir a una plataforma para que la gente se la descargue, ya sea pagando o gratis, y van a entrar muchos usuarios, con lo cual si no tengo un plan de pago que me permita entrar tantos usuarios, pues vamos a tener un problema porque el Google nos la va a bloquear, o AppSheet nos va a bloquear la aplicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como saben, cuando nosotros estamos en una cuenta free, cuando comenzamos realizando cualquier aplicación en AppSheet, como ven en este botón, la aplicación está como en modo prototipo, no implementada, ¿vale? Entonces, para realizar el APK necesitaríamos implementarla, es decir, o bien tener un plan de pago o bien tener un plan gratuito,
y implementar, ¿vale? Yo en estos días he tenido una charla con un chat de ayuda de AppCheat que es gestionado por Google y me he informado lo mejor que he podido sobre el tema de los usuarios para que no nos bloqueen la aplicación. En este caso, se supone que si tú tienes un plan gratuito y tienes la aplicación en modo prototipo, es decir, no la tienes implementada, que es lo que normalmente está por defecto, pues solo puedes tener 10 usuarios aquí en la lista. Se supone que son usuarios que entren habitualmente, ¿vale? Si tú tienes un usuario que hace 3 meses que no entra y luego metes unos cuantos usuarios, pues entiendo que ese usuario en principio no contará, pero se supone que tú solo puedes tener 10 usuarios aquí si tienes la aplicación en modo prototipo. Según lo que estuve hablando con la persona que me atendió en el chat, porque quería que alguien de Google me explicara estrictamente cómo es el tema de los usuarios, pues tú puedes tener la aplicación implementada en el plan gratuito, pero solo te permitiría 3 usuarios. Para poder hacer esto, primero tenemos que configurar la aplicación en modo personal, que aquí les dejo el menú para donde tenemos que hacerlo. Bueno, para justificar esto que estoy indicando en este vídeo, les dejo aquí los 2 chats de diferentes días y con diferentes personas donde me han indicado que se puede implementar la aplicación en AppCheat, pero siempre que configuremos el modo personal, que ya les he dicho cómo se hace. En esta primera conversación yo le pregunté en este chat que es en inglés y les recomiendo que si tienen alguna duda pueden preguntar aquí. Les pregunté que si yo puedo tener la aplicación implementada sin un plan de pago, solo con el pago gratuito. Y me dijo que sí, que tú puedes, pero que tiene un cierto límite. Y me dijo que tenía que configurar el... Ven, aquí me dicen aquí me dice que tenemos que configurar el información, propiedades y personal use only, ¿vale? Para que solo pueda, para que así puedas implementar la aplicación, pero solo con 3 usuarios, ¿vale? Y aquí también me lo explicaron en otro chat diferente. Aquí me dice que sí, pero que tú tienes que habilitar la configuración de modo personal, ¿vale? Entonces, en este caso, para realizar el tema de la branded apps, te pide que tengas la aplicación implementada, lo cual, según me dijo la persona del chat, sería viable en modo gratuito, en el plan gratuito, pero además tienes que tener un plan publisher, es decir, un pago por aplicación, que normalmente son $50 mensuales, para que puedan entrar todos los usuarios. Y en este caso también tendrías que tener la aplicación en abierto, porque el plan publisher se utiliza con la aplicación abierta, es decir, que no tendrías la autenticación de Google. Bueno, como ya hemos dicho, en los usuarios, si tenemos la autenticación de Google, tendríamos que darlos de alta aquí. Y si no tenemos la autenticación, simplemente con hacerles llegar el enlace, pues podríamos acceder a la aplicación sin ninguna restricción. Entonces, cuando tú tienes una aplicación abierta, lo normal es crear un login. ¿Para qué vas a crear un login? Pues para que las personas entren solo si tienen un permiso o una configuración de que pueden entrar. Entonces, este documento lo he hecho para que me sirva de guía, para plasmar toda la información, y en él tienen toda la información que voy a plasmar en este vídeo. Y les quería decir que en mi tienda virtual appcheat.es/tienda tenemos el documento para descargar como ayuda y para financiar todo este canal de YouTube que les ofrezco todos los días. Pues
He puesto en mi tienda virtual este documento a descargar solo por 10 euros y si pueden echarme una manita pues estaría bien que la descargaran. Aquí también pueden contratar una asesoría conmigo, pueden descargar el curso de AppSheet desde cero, el fichero, pueden descargar el fichero, los ficheros completos del curso, pueden pagar una aplicación, etcétera. Pues si quieren echar una mano, pues y si les interesa también tener el documento, pues aquí se los dejo para que lo puedan descargar. Pero vamos al lío y vamos a empezar a configurar todos los permisos de los usuarios. Primero que nada vamos a configurar un login en esta aplicación de pedidos, que es una aplicación sencilla donde tenemos artículos, pedidos y clientes, ¿vale? Lo que vamos a hacer primeramente es simulando que no tuviéramos la autenticación de Google o incluso teniéndola para controlar mejor todos los usuarios que entren en la aplicación, vamos a crear un login. El login se hace muy fácilmente. Simplemente nos iríamos a User Settings, es que está aquí en la data, en las tablas de AppSheet. Cogeríamos estas dos primeras opciones que hay, que pone Option 1 y Option 2, y le pondríamos pues usuario, vamos a poner en mayúscula, usuario, y en la 2 le pondríamos contraseña. Pondríamos las dos como show y show. Esto tendríamos la posibilidad de añadir una relación a los usuarios, pero en principio la tabla que tenemos, los usuarios, está vacía, pero yo puedo crear aquí, por ejemplo, el usuario Manuel Aragonés, contraseña 1111 y rol admin. Y luego Pepe Pérez sin acento, da igual. Y este sería user. Vale, aquí ya tendría yo dos usuarios con dos contraseñas y dos roles, que lo de los roles ya lo veremos, ¿no? En pedidos ahora, en la aplicación, tendríamos el usuario y la contraseña. Lo que les estaba diciendo es que si yo creo una relación aquí con la tabla usuarios, le doy a Done, pues voy a darle a guardar. Ahora cuando yo entre en el login voy a acceder, que es este menú que hay aquí que pone Settings, porque si nos vamos a las vistas, una vez que empezamos a configurar el tema del login con User Settings, pues nos aparece el menú este Settings, que se refiere a la vista esta que es el login, ¿vale? Y aquí me salen los usuarios que tengo yo en la tabla de usuarios. El tema es que hay gente que no quieren o que no le gusta que salgan los usuarios así, entonces simplemente nos iríamos a User Settings y le quitaríamos el ref y lo dejaríamos como solo texto, ¿vale? Y en este caso tendríamos que escribir los usuarios a mano. El login así tal y como está no nos serviría de mucho porque yo sí escribiría el nombre de usuario y de momento si no pongo la contraseña me entraría igual, con lo cual tenemos que crear una validación de datos en el campo contraseña que me permita que si no me sé la contraseña del usuario pues no entre. Entonces nos vamos a ir aquí a el campo contraseña, a Data Validity. Aquí esto es un mensaje que he puesto yo anteriormente, pero lo voy a quitar para que se quede como estaba por defecto. Normalmente en valid if tendríamos que escribir esta fórmula que tengo yo aquí en el documento, que se las voy a explicar ahora. Valid if, escribiríamos esta fórmula. Lo que le estamos diciendo es que lo que yo escriba en la contraseña tiene que ser igual a la fórmula lookup que me va a buscar el user settings usuario en la tabla usuarios, en el campo usuario, y me va a devolver la contraseña. Todo esto de user settings usuario y todo lo voy a explicar mucho mejor cuando terminemos de hacer el login, ¿vale? Entonces le voy a dar a guardar, done, ¿vale? Entonces ahora cuando yo venga a entrar aquí al login,
se supone que si yo no le doy aquí a la contraseña correcta, o sea, si yo escribo aquí esta contraseña, pues no me tendría que dejar entrar. Entonces vamos a ver aquí en Data Validity, le estamos diciendo que esta fórmula y aquí le tenemos que poner la contraseña no es correcta, ¿vale? Entonces le damos aquí a guardar, done y guardar. En este caso ahora cuando yo entre en settings, pongo el nombre, contraseña 1111. Si no pongo la contraseña que es, me sale este mensaje, la contraseña no es correcta. Y no le puedo dar a guardar, ¿vale? Entonces si yo pongo la contraseña que es, ahora sí me saldría, sí me entraría, y entonces yo ahora estoy logueado como Manuel Aragonés, ¿vale? Si yo aquí no pongo nada al entrar y le doy a guardar, todavía esto es un fallo porque yo estoy entrando con ese usuario, con el usuario Manuel Aragonés, pero no le estoy poniendo contraseña. Con lo cual, otra opción que tendríamos que configurar sería en Data Validity el campo Require, es decir, que sea requerido de esta forma. Cuando yo vaya a entrar, si no le pongo una contraseña, no me va a dejar entrar en la aplicación. Si yo pongo aquí el nombre, si no le pongo aquí algo, pues me dice que el campo es obligatorio. Vale, entonces aquí tendría que poner la contraseña. Si le pongo una contraseña que no es, me dice que la contraseña no es correcta. Y si le pongo la contraseña correcta, pues ya me entraría. Vale, esto sería lo que es configurar el login. Cuando yo configuro el login, ¿vale? Pues quiere decir que ya este campo se está guardando con un nombre y entonces yo puedo usar este nombre. A ver, entonces vamos a empezar a explicar correctamente aquí en el fichero para que lo vean claro el tema este de los permisos, ¿vale? Primero que nada les voy a explicar el sistema de acceso y autenticación en AppCheat. Es decir, yo puedo entrar en AppCheat con la autenticación con Google, que ya les he explicado, o la aplicación pública. Si yo accedo con la autenticación con Google, es decir, con mi correo de Google, pues tengo la variable o la función userEmail que me devuelve el correo que está logueado en la aplicación. Si yo no tengo la autenticación con Google, necesito tener este login que estamos haciendo y entonces para saber qué usuario es el que está dentro de la aplicación tendría que usar la función userSettings, ¿vale? Entonces estas son las dos opciones que tenemos a la hora de controlar los permisos, ¿vale? Entonces, o sea, para yo poder controlar los permisos de un usuario, lo primero que tengo que hacer es saber qué usuario es el que está dentro de la aplicación. Vale, pues como les explico aquí en este documento, con la función o variable userEmail, que está aquí, userEmail es igual al correo electrónico que está accediendo. Si yo tengo la autenticación de Google activa, pues con la variable userEmail puedo saber en todo momento en la aplicación qué correo electrónico es el que está dentro de la aplicación haciendo uso, ¿vale? Si yo no tengo la autenticación de Google o si quiero controlar los permisos mediante un login, entonces ya me tengo que utilizar esta variable que sería userSettings y el campo que habíamos creado, en este caso es userSettings usuario. Entonces, siempre que yo nombre o yo utilice esta variable, pues me va a devolver el nombre de usuario que está ahora mismo dentro de la aplicación. Entonces, ahora para ver esto de forma práctica, vamos a ver qué situaciones normales son las que tenemos que configurar los permisos. Por ejemplo, el caso 1 es
diferentes usuarios y no queremos que unos usuarios vean los datos de otros. Entonces nos vamos a ir a nuestra aplicación. Aquí tenemos el caso típico, ¿no? Tenemos varios pedidos y lo que queremos es que los pedidos que cree un usuario no los vea otro usuario. Lo primero que tendríamos que hacer para poder controlar esto sería irnos a pedidos, a la tabla pedidos, y en la tabla de los pedidos, que tenemos una tabla pedidos relacionada con una tabla de detalle de pedidos, ¿vale? Entonces aquí en la tabla pedidos deberíamos de crear aquí un campo que sea usuario, ¿vale? Para saber cuando se crea un pedido qué usuario lo creó. Entonces, usuario o vendedor. Si estamos hablando de una tabla de vendedores, pues aquí podríamos poner vendedor y así controlaríamos. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es controlar el usuario que creó esto, ¿vale? Entonces, una vez que hemos añadido un campo, tenemos que venirnos aquí a la tabla pedidos y tenemos que hacer una regenerar esquema para que nos añada el nuevo campo usuario, ¿vale? Entonces tenemos ahora un campo usuario y lo que vamos a hacer es que cuando yo cree un pedido nuevo, este campo usuario se va a llenar automáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a meter aquí en Initial Value, en el campo usuario Initial Value, y lo que le vamos a decir aquí es, si yo quiero utilizar la gestión por medio de la autenticación de Google, pues le diría user email. Vale, pues yo lo que le estoy diciendo es que cuando se me cree un pedido, se me guarde aquí el correo electrónico con el que estoy accediendo a la aplicación, que en este caso es prácticas.manuelaragonés. Y yo le estoy diciendo en el valor inicial, cuando yo creo un pedido, que me aparezca el mismo correo. Vale, voy a darle a guardar. Y ahora fíjense, en cuando yo creo un pedido, aquí se me guarda el correo electrónico con el que estoy accediendo. En este caso, yo también podría, para evitar campos que no estemos usando y a lo mejor puede resultar un poco feo, pues lo podríamos quitar. Vale, lo podríamos quitar o lo podríamos dejar puesto. En el caso de que lo dejáramos puesto, a lo mejor quisiéramos que no fuera editable, ¿vale? Que se vea el correo electrónico que creó el pedido, el usuario, pero que no sea editable. Vale, en este caso ya tendríamos ya guardado el usuario que creó ese pedido. Si yo le doy a guardar, bueno, me está diciendo que hay un campo requerido que es el cliente. Si yo le doy a guardar, me voy aquí a la tabla pedidos. Vale, me tiene que crear un pedido nuevo aquí donde me está apareciendo la fecha, el pedido, el cliente y aquí ya me ha guardado el usuario. Vale, si yo quiero hacer esto mismo pero con el user settings, pues me tendría que ir aquí y en vez de user email le tendría que decir user settings, entre comillas, usuario. Le doy a guardar. Guardar. Ahora, cada vez que guardo, se me libera lo que es el usuario del login. Entonces tendría que escribirlo de nuevo. Aquí. ¿Vale? La contraseña. Sí, recuerden que si no pongo bien la contraseña me debería dar un error. Si no pongo nada, no me debería dejar guardarlo. Y si pongo la contraseña correcta, pues ya me deja entrar con ese nombre de usuario. Entonces ahora cuando yo cree un pedido nuevo, ven, aquí ya me está saliendo el nombre de usuario. Yo guardo aquí esto, le doy a guardar y cuando me vaya aquí a la tabla pedidos, pues ya me está saliendo este usuario. Esta hoja de cálculo me está dando algún problema que otro porque en su momento lo subí una hoja de Excel, la subí a Google Drive y con eso hice la aplicación esta de pedidos. Y es algo que no recomiendo, siempre hay que usar el Google Sheet para crear las hojas de cálculo porque me está dando algún que otro problema a la hora de actualizar y es por este tipo de cosas, ¿vale? De todas formas aquí vemos que tenemos ya
nos ha guardado el usuario. Entonces siempre es importante que tengamos que recoger la información del usuario que tenemos y guardarlo en este pedido. Entonces una vez que yo ya tengo aquí, hay dos pedidos que no tienen usuario y hay otros dos pedidos que tienen usuarios diferentes, ¿vale? Entonces yo ahora podría controlar que aquí solo vea el usuario que está dentro, solo vea sus pedidos, ¿vale? Entonces, esto lo puedo controlar de dos formas. Lo primero que vamos a ver es desde la misma tabla, sin crear un slice, porque lo más usual en este tipo de aplicaciones es crear un slice para filtrar, ¿vale? Pero en principio no lo vamos a hacer así, sino que nos vamos a ir aquí a la vista Security y vamos a ir a los Security Filters. Y en la tabla pedidos me voy a meter aquí, ¿vale? Y aquí le voy a decir que el campo usuario sea igual a, puedo hacer dos cosas, o a user email, ¿vale? Que le estoy diciendo que el campo usuario sea igual a el email que está logueado ahora mismo. Si hago esto y le doy, bueno, si hago esto y le doy a guardar, ahora mismo yo solo voy a ver los registros de ese usuario, que en este caso sería el pedido 4, que es de prácticas manuelarones@gmail.com, ¿vale? Si yo aquí en vez de user mail le pusiera user settings, entre comillas, usuario, entonces solo tendría que ver los registros de Manuel Aragonés. Entonces le doy a guardar, guardar. Entonces ahora solo tendría que ver el registro de Manuel Aragonés. ¿Por qué me están saliendo dos? Porque cada vez que se guarda hay que venir aquí a settings y a loguear, porque ahora mismo el que está logueado está en blanco, con lo cual están saliendo los dos que están en blanco. Entonces si yo me meto en settings y entro como Manuel Aragonés con su contraseña, pues ya solo se vería el pedido 5, que es el que está a nombre de Manuel Aragonés. Bien, esto es el Security Filters, ¿vale? Esto también lo podríamos hacer, pero entiendo que es más complicado aquí en los pedidos haciendo un slice, ¿vale? Aquí tenemos las tablas y si le damos aquí al más, creamos un filtro, es decir, como una tabla filtrada de la tabla pedido. Y aquí podríamos crear esto, le podríamos decir pedidos por usuario. Aquí en la row filter condition le tendríamos que decir la condición esta que tenemos en el otro lado. Usuario es igual a, como queramos, o user email, ¿vale? O lo que sea. Y es decir, ahora cuando yo lo guarde, todavía esto no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque hemos creado el slice, pero no lo hemos puesto en la vista pedidos, porque en la vista pedidos actualmente está la base de datos pedidos normal. Para que yo viera el filtro tendría que venirme a pedidos por usuario, darle a guardar y ahora mismo está actuando en la vista pedidos, me está actuando pedidos por usuario. Si yo me vengo aquí a pedidos por usuario, lo que le hemos dicho es que el usuario sea igual a user email y en este caso tendría que aparecer el pedido 4. Vale, ¿cuál es el problema que estamos teniendo aquí? Que estamos haciendo un filtro sobre el security filter, es decir, nosotros en security filter le hemos dicho que solo aparezcan los del usuario. Entonces vamos a quitarle este y le damos a guardar y ahora me va a aparecer el de el filtro, ¿vale? El del slide. ¿Por qué? Porque lo que es la tabla pedidos pues ya tiene una restricción, entonces le estábamos dando restricciones contradictorias, porque claro, si nosotros aquí le decimos que solo entren o que solo se vean los que tienen el usuario de user settings y que aquí
me entre en los del user mail, pues obviamente no estaba saliendo nada. Vale, esto sería lo que podríamos hacer en el caso de que tuviéramos que filtrar por los diferentes usuarios para que no se vieran unos con otros. Vale, entonces ahora vamos, este slice lo vamos a eliminar y vamos a seguir trabajando con los filtros, los security filters, que lo que vamos a hacer ahora es, vale, yo ahora mismo tengo el usuario, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que, aparte de que el usuario, el campo usuario sea igual a usermail, ¿vale? Esto sería una condición. Pero ¿qué pasa si yo quiero que además de que cada uno vea sus pedidos, que haya un usuario administrador que los vea todos? Entonces tendría que utilizar aquí la función OR. Es decir, para poder ver los registros, o el usuario es el mismo que el que está logueado, o useremail es igual a, le podríamos dar una dirección de correo, por ejemplo, prácticas.manuelaragones@gmail.com. Vale, y aquí le decimos, le cerramos el paréntesis. Aquí le estamos diciendo que si eres el mismo usuario que creó el registro, lo puedes ver, pero si eres un usuario con la dirección de correo Prácticas Manuel Aragonés, pues lo vas a ver todo. Vale, entonces vamos a guardar y vamos a ir ahora a pedidos y nos está dando un error aquí porque en la vista de pedidos habíamos puesto el slice y como habíamos eliminado el slice, pues simplemente le cambiamos a la base de datos y ya estaríamos. Vale. Ahora ya en pedidos, ahora mismo nos están saliendo todos los pedidos. ¿Por qué? Porque me llamo manuelaragonés@gmail.com. Si yo pongo aquí otra dirección de correo, que es una de las funcionalidades que tiene este editor, si yo pongo aquí otra dirección de correo y le doy a aplicar, pues básicamente no vería nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún registro con esa dirección de... Si yo cojo esta dirección y la pego aquí, pues ahora me va a salir todas. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que esta dirección sea administrador. Es decir, le he dicho en los filtros, en el security filters, le he dicho que Prácticas Manuel Aragonés puede entrar, puede verlos todos los registros. Vale, si yo pusiera aquí ahora, pues, por ejemplo, vamos a cambiar esta aquí y vamos a poner otra dirección. Esta dirección, pues, yo me vengo aquí y pongo esa dirección aquí. Le doy a Apply y ahora solo me va a salir este pedido, el pedido 5. Pero vamos más allá. Vamos a utilizar el rol del usuario para que pueda ver unos registros u otros. O sea, como yo les expliqué antes, aquí cada usuario, si nos vamos a Advanced, estos dos usuarios, Prácticas Manuel Aragonés, tiene como rol admin y Clases Online Ofimática tiene como rol user, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo le voy a decir que en esto mismo que estábamos haciendo, le voy a decir, por si hay, imagínense que hay varios usuarios administradores que tienen el rol de admin y queremos que todos vean. Entonces, para no tener que estar poniendo aquí todas las direcciones de correo, pues lo que vamos a hacer es user role, es decir, con la variable o la función user role también le podemos decir que sea admin. O sea, si yo le digo que los admin van a ver todos los registros, pero si no eres admin, si no eres user, solo vas a ver los tuyos propios. Perdón, es user role con E. ¿Vale? User role. Vale.
Entonces ahora lo que le estamos diciendo es que todos los que sean admin van a poder ver los registros, todos los registros en este caso. Hay una cuestión con este tipo de permisos o de configuración de los permisos con el user role, y es que aquí no se ven los cambios, sino si nos vamos aquí a un navegador que tengo con este usuario, sí se ven, ¿no? Porque yo, por ejemplo, aquí le doy a actualizar ahora mismo. Estoy entrando por medio del browser con el usuario este que tenemos en aquí, que sería, bueno, sería este. A ver, sería clases online ofimática. Si yo aquí entro con clases online ofimática, sigue haciendo lo mismo y no obedece, porque ahora mismo clases online ofimática es admin, pero si yo lo cambio a user en el app role, pues seguimos viendo los dos. Sin embargo, si me meto en el browser y le doy ahora a actualizar, pues aquí solo estamos viendo el que hizo el registro que él hizo, que sería este que está a nombre de clases online ofimática. Entonces, aquí ahora mismo me salen todos, pero si yo me meto por el browser, solo me sale uno. Entonces, es el problema que tenemos con el user role, es que aquí en el emulador y cambiando aquí los correos no te reconoce los cambios que estamos haciendo aquí, pero en el momento que cuando vayamos a utilizarla realmente, pues sí nos aparece. Entonces, por ejemplo, ahora aquí solo estoy viendo uno, ¿no? Yo estoy entrando con esta dirección de correo clases online, que si yo le cambio aquí ahora y le pongo en advanced, le pongo admin, le doy a done, ¿vale? Si yo ahora me voy aquí a este navegador y actualizo, ya me saldrían todos, porque le he cambiado el rol aquí, en lo que es en el rol de AppKit. A ver, el tema de los roles se puede controlar de otras formas, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, aquí, en los usuarios que nosotros tenemos aquí, tenemos un rol, ¿vale? Aquí tenemos un rol. Entonces, ahora mismo nosotros estamos aquí, esto lo vamos a quitar para que no nos interfiera en lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a guardar y ahora mismo estaría la tabla completa con todos los registros y sin ninguna restricción. Entonces ahora mismo tenemos en el settings, si nosotros nos metemos con Manuel Aragonés y le ponemos la contraseña como estábamos haciendo anteriormente, ¿vale? Ahora Manuel Aragonés está dentro. Ahora configurar aquí en pedidos, le puedo configurar que solo vea si el usuario es igual a user settings usuario, ¿vale? Si yo hago esto así, pues cada usuario solo va a ver los registros que él ha creado, en este caso clases online ofimática. Ahora como lo hemos guardado, se ha borrado. Vamos a ver aquí Manuel Aragonés. Contraseña 1111. Vale, si yo entro ahora con Manuel Aragonés, aquí la fórmula que yo le he puesto es que solo vas a ver los que sean con tu usuario, los que hayas hecho con tu usuario, ¿vale? Con mi usuario actualmente en la tabla pedidos no hay ninguno. Entonces voy a poner aquí pues Manuel Aragonés, ¿vale? Y ahora vamos a actualizar aquí y entonces me tiene que salir
1, ¿vale? Que es el mío. Pero además yo quiero que todos los que tengan en la tabla usuario el rol de admin, pues puedan entrar. En este caso, si yo a Manuel Aragones le doy el rol de admin, entonces este entraría en todos los registros. Y para eso lo que vamos a utilizar es la función lookup, ¿vale? Entonces lo que le vamos a decir es que aparte de que el usuario sea user settings, or, ¿vale? Le vamos a poner un or, aparte de que si tú vas a poder ver tus propios registros, pero aparte vamos a hacer una función lookup, ¿no? Y aquí lo que le decimos es que busque user settings usuario, ¿vale? Que no se me olvide ninguna letra, lookup user setting usuario, ¿vale? Esto es que va a buscar el usuario que sea logueado en el campo usuario, ¿vale? Lo va a buscar en donde nosotros le digamos. En principio le vamos a decir que lo busque en la tabla usuarios, en el campo usuario, y que nos devuelva el rol. Vale, lo que le estamos diciendo es que lookup, o sea, búscame el user settings usuario, que el user settings usuario es, voy a darle a guardar, el user settings usuario es este, ¿vale? Este campo es user settings usuario. Entonces le estamos diciendo que busque ese campo en la tabla usuarios, que está aquí, y también está aquí, ¿vale? En el campo usuario, y me devuelva el rol. Vale, entonces búscame el campo user settings usuario, el nombre que aparezca ahí en la tabla usuarios, en el campo usuario de la tabla usuarios, y devuélveme, una vez que lo encuentres, devuélveme el rol. Vale, y entonces esto tiene que ser igual a admin. Y ahora cerramos el paréntesis del OR. Vale, tenemos un OR aquí que le decimos dos opciones. La primera opción es esta. Y la segunda opción es esta. Vale, entonces vamos a guardar. Vamos a darle a guardar, pero ahora vamos a tener que loguearnos de nuevo. Bueno, aquí mismo nos vamos a loguear. Le damos a guardar y ahora en pedidos nos tienen que salir todos porque nos está cogiendo el rol de usuario. Normalmente esta settings, que es la vista settings que tenemos aquí, normalmente hay que configurarla aquí en el menú settings. Hay demasiados settings y es puede ser un poco confuso, pero aquí sería en settings, en general, y aquí en starting view es donde habría que poner el user settings. Vale, esto quiere decir, si nosotros ponemos esto, cuando la aplicación arranque o empiece o inicie, pues nos tendría que salir, vamos a darle aquí a actualizar, nos tendría que salir lo primero el login, ¿vale? Y ya nosotros podríamos entrar con nuestro usuario y contraseña. Pues entonces vamos a entrar con nuestro usuario y contraseña. Y entonces ahora cuando entremos, si nos vamos a pedidos, como somos admin, pues estamos logueados aquí, ¿vale? Si yo ahora me fuera aquí y pusiera
user, en este rol, pues si yo actualizo aquí, pues aquí solo me va a salir mi pedido, ¿vale? Porque ya no soy admin. A ver, lo de aquí en esta tabla, lo de admin y user son unas palabras que tú pones las que tú quieras. Pues yo podría poner aquí, pues, jefe y empleado. ¿Vale? Estos son los roles que yo tengo. Si yo me vengo aquí a los security filters, ¿no? Y en vez de decirle que sea admin, le pongo que sea jefe, pues me serviría igual, ¿vale? A mí este tipo de roles o esta gestión de roles me parece que es más efectiva que la propia de AppSheet, ¿vale? Lo que estuvimos viendo antes del user role. Porque tampoco es que yo haya usado mucho lo del app role, pero lo poco que lo he usado me ha parecido que no es tan versátil, ¿vale? Entonces, si yo aquí tengo jefe y empleado y aquí configuro en pedido que me entre, que solo vea los registros o los pedidos que haya hecho el usuario, o si el usuario que ha entrado tiene el rol de jefe en la tabla de usuarios, pues los verá todos, ¿vale? Entonces voy a darle a guardar y ahora otra vez tengo que hacer el login. El problema de cuando configuramos el login en la aplicación es que yo lo haría eso al final, porque después tienes que estar cada vez que haces algún cambio metiéndote con el login, ¿vale? Entonces es un poco engorroso, pero bueno. Yo esto siempre lo hago al final, lo del login, para que esto no sea tan cansino, ¿no? Tan tedioso. Bueno, como vemos, nos ha cargado todas las líneas porque aquí le dijimos que fuera el jefe, el rol jefe, y este usuario que hemos entrado es el rol jefe, ¿vale? Entonces vamos a entrar con otro usuario ahora, que sería Pepe Pérez. Aquí lo vamos a poner 2, y vamos a entrar y ahora supuestamente solo se tendría que ver la de Pepe Pérez. Entonces ahora vamos a intercambiar, aquí lo vamos a poner empleado y aquí lo vamos a poner jefe. Entonces obviamente este ahora tendrá que verse todo cuando yo actualice, ¿vale? Y ahora cuando yo entre con Manuel Aragonés, pues solo ve el suyo, que es el 5, el pedido 5, que es el con el que él ha entrado, ¿vale? Entonces, esto sería para configurar los roles desde el Security Filter. Esto mismo esta misma fórmula la podríamos usar en vez de en el Security Filter haciendo un slice aquí, ¿no? Y en la condición ponerle esta misma fórmula. Funcionaría igual, lo que pasa que tendríamos que asignar el slice luego a la vista pedidos, que es esta, para que funcione con el slice y no con la tabla, ¿vale? Esto lo voy a eliminar. Y ahora nos vamos a ir a donde estábamos del Security Filter. Y esto lo mismo lo podríamos hacer igualmente con User Email, ¿vale? Simplemente cambiando esto por User Email, esto por User Email, ¿vale? Pero, claro, como lo que vamos a buscar ahora es el correo electrónico que se está logueando aquí, lo vamos a buscar en usuario, rol, jefe. Lo único que tendríamos que hacer, una vez que le demos a guardar aquí, sería por ejemplo, en la tabla de usuarios, aquí ahora lo que vamos a buscar no son los nombres, sino vamos a buscar pues los correos electrónicos. En este caso,
en los pedidos, por ejemplo, tenemos este de práctica. Entonces, este de práctica lo vamos a poner en los usuarios, en este usuario de aquí. Vale, este usuario ahora es prácticasmanuelaragonés@gmail.com y tiene la contraseña y el rol. Vale, entonces si yo me vengo aquí ahora y le digo que voy a entrar con prácticas Manuel Aragonés, le doy a aplicar y me está entrando al pedido 4, ¿vale? Que el pedido 4 es exactamente este, ¿vale? ¿Por qué? Porque está localizando el user email y está buscando qué pedidos tienen a ese usuario, ¿vale? ¿Qué pedidos tienen a ese usuario? Vale, estos son los pedidos normales. Y por ejemplo, si yo ahora cojo esto y lo pongo aquí, o mejor dicho, vamos a deshacer, vamos a coger y ponerle a este jefe y a este empleado. Si ahora yo me vengo aquí y actualizo, pues ahora está viendo todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque prácticasmanuelaragonés.com es del rol jefe. Vale, entonces lo mismo se puede hacer con un sistema, con el user email, que con el otro sistema de user settings nombre o user settings usuario. Pero incluso podemos ir más allá. Es decir, si yo vengo a mi rol a mi tabla de roles y pongo aquí, por ejemplo, clases online ofimática @gmail.com, otro usuario. Aquí, en este caso, con estos usuarios de correo, realmente la contraseña no nos interesa porque aquí estamos usando la autenticación de Google, ¿vale? Pero si yo le pongo como rol, por ejemplo, a este almacén, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo lo que quiero decirle aquí en la aplicación es que o el usuario es el que creó el pedido, o el usuario que está logueado ahora mismo en user mail es del rol jefe, o también me interesará a lo mejor que puedan entrar a ver todos los pedidos los del rol almacén, con lo cual aquí le estaría dando otra opción más. No solo pueden entrar, ver los que tienen el mismo pedido, que el pedido suyo, o los que son jefes del rol jefe, o los que son del rol almacén. Entonces, vamos a darle a guardar. Y ahora yo, por ejemplo, si yo entro aquí en el emulador, le pongo que voy a entrar con clases online ofimática, pues en este caso voy a verlo todo, porque yo le he dicho que clases online ofimática tiene el rol de almacén. Voy a ponerle a este empleado de nuevo también. Este ya no es de almacén, ahora es de empleado. Pues resulta que ahora el empleado, como incluso además tampoco tiene ningún pedido suyo de clases online ofimática, si yo copio aquí y me voy a los pedidos, no tiene ningún pedido suyo. Si yo me meto aquí y le pego la dirección en el campo usuario, pues cuando yo actualice, ahora sí solo va a ver el suyo. Vale, como ven aquí, ¿no? Tenemos esta fórmula que hemos creado. Podríamos crear una vista, porque nosotros tenemos la tabla de usuarios aquí, y podríamos crear una vista donde todos estos cambios que estamos haciendo aquí los pudiéramos hacer directamente en la aplicación. Por ejemplo, si yo vengo aquí y yo tengo en la aplicación tengo una vista de usuarios, pero bueno, puedo crear una, voy a eliminar esta y voy a crear una vista de usuarios nueva, ¿vale? Porque la vista de usuarios no la habíamos creado, entonces voy a crear una vista de usuario nueva, que esa que estaba ahí creada la había hecho yo anteriormente para otras cosas, pero ahora vamos a hacer la nueva. Entonces voy a poner aquí
usuarios. Y en la tabla le voy a decir que viene, esta vista va a venir de la tabla de usuarios. Le voy a poner tipo deck y, o incluso le puedo poner que es tipo tabla, ¿vale? Lo puedo poner como tipo tabla y ponerla que habilitar esto de Enable Quick Edit para poder modificarlo directamente en la tabla, ¿vale? Yo le doy a guardar y ahora resulta que yo puedo desde la misma aplicación, eso sí, a esta vista después le vamos a tener que dar permisos para que la vista esta de usuarios solo me aparezca al usuario que tenga que aparecerle, que sería al administrador de la aplicación, ¿vale? Entonces yo aquí en usuarios tengo la posibilidad, esto es el Enable Quick Edit, que si yo le doy aquí, puedo venir aquí y cambiar el rol directamente. Que incluso si yo fuera más allá, podría ir a la tabla de usuarios y en rol crear un enum y aquí decirle que tengo dos posibles opciones, que sería empleado, jefe. Vamos a ponerlo como está como está en la fórmula. Empleado, jefe y aquí almacén. ¿Vale? Domain. ¿Vale? Entonces, ahora mismo lo que hemos hecho es que si yo vengo aquí, le doy a... Bueno, estoy editándolo, ¿no? Cuando yo le doy aquí a Quick Edit, puedo editar la tabla directamente aquí. Entonces, como esto es una enum, pues aquí tendría jefe y tendría almacén y tendría empleado. Entonces aquí yo le puedo configurar directamente los permisos sin tener que irme a cambiarlo en la hoja de cálculo. Vale, entonces imagínense que yo ahora mismo estoy como clases ofimáticas. Yo lo tengo como empleado. Vale, vamos a darle a guardar aquí. Si yo como clases online ofimática ahora estoy como empleado viendo solo el que yo he creado, me vengo ahora a usuarios, cambio a clases online ofimática, el rol, a ver, vamos aquí, clases online ofimática y le digo que es almacén. Con lo cual, si yo ahora me vengo a pedidos y actualizo, pues él estará viendo todos los pedidos, ¿vale? Claro está que esta vista de usuario solo la va a poder ver, pues claro, si sería muy tonto el que él mismo se pudiera cambiar su... ¿no? Que él mismo se pudiera cambiar su rol, ¿no? Porque entonces no tendría ningún sentido. Entonces, esta vista de usuario lo que vamos a hacer es configurar el permiso para que solo la pueda ver el usuario administrador. Entonces, ya con esto hilamos con el siguiente tema o el siguiente caso que tenemos en nuestro documento. Vale, recuerden que este documento lo pueden conseguir, lo pueden descargar con un coste en mi página web appcheat.es/tienda. Vale, mi página web es appcheat.es y en la tienda virtual que tienen aquí, pues pueden obtener este documento que es una buena guía, creo yo, para tenerlo como para configurar cualquier permiso, ¿vale? Entonces, como decíamos, en este caso 2, decimos, tenemos algunas secciones de la app donde queremos que accedan solo las personas que deben utilizarla. Obviamente, pues, en este caso, aparte de restringir, como hemos hecho en Security Filters, ¿no? En Security Filters yo le he dicho que pudieran acceder, por ejemplo, yo a la tabla usuarios podría ponerle aquí en Security Filters y decirle que user email es igual a clases online ofimática @gmail.com. Vale, o también le podría decir, ya puesto, hacer una función lookup user email
en la tabla usuarios, en el campo usuario, y devuélveme el rol. Y además esto sea igual a jefe. Vale, yo aquí le estoy diciendo que a esta tabla de usuarios solo van a poder acceder los que sean del rol jefe. Lookup, useremail, ¿vale? En la tabla de usuarios, o sea que me busque el correo que está entrando ahora mismo a la aplicación en el campo usuarios, en la tabla usuarios, en el campo usuario y en el rol, ¿vale? Esto, o sea que me devuelva el rol y que el rol este que me devuelva sea igual a jefe, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en el caso de este, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que mire en una tabla usuarios que es la misma que estoy filtrando. Entonces aquí me da este error. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en este caso? Pues vamos a quitar esta fórmula de aquí en el security filter porque no nos deja hacerlo, porque no podemos. Pero sí lo podemos hacer en la vista usuarios, que es, vamos a darle a guardar para que se reactive todo esto. Si yo me voy aquí a la vista usuarios, que es donde se entra para configurar los usuarios, esta sí la puedo restringir. Entonces me vengo aquí a display, ¿ven? Esta es la vista. En la parte de display tenemos show if. Entonces yo aquí es donde le voy a meter esta fórmula, es decir, búscame el user email en la tabla de usuarios, en el campo usuario, y devuélveme el rol. Y si el rol es igual a jefe, pues me muestra la vista usuario. Entonces ahora, clases online ofimática, si metemos aquí, clases online ofimática no nos permite acceder. ¿Por qué? Porque clases online ofimática, si nos vamos al rol, tiene como almacén. Si yo le pongo jefe, pues me vuelvo aquí, en este caso actualizando, y ya me aparece la de usuario. Aquí podría cambiarle el rol directamente a este. Ahora yo me meto aquí y ya no está. Ya no podría. Porque incluso aquí cuando intente guardarlo me va a decir que... Bueno, aquí sí me deja guardarla porque todavía estaba cargada. Pero si yo vuelvo aquí a darle a actualizar, o cuando entre otra vez en la aplicación, actualizando el navegador, pues ahí así que ya no me aparecería, entonces ya no podría utilizarla, ¿vale? Esto lo vamos a quitar porque esto de momento no nos necesitamos. Entonces yo ahora estoy entrando como prácticas Manuel Aragonés. Como prácticas Manuel Aragonés está como jefe. Si yo lo pusiera como empleado, pues a la hora de actualizar ya no me va a aparecer lo de la vista, ¿vale? Es decir, que nosotros podemos configurar las restricciones de alguna sección de la tabla, es decir, alguna parte de la tabla donde no queremos que accedan ciertas personas, lo podemos hacer a nivel de vista, alguna de estas vistas, o lo podemos hacer a nivel de la tabla en los security filters. Obviamente lo podríamos hacer en una tabla que no fuera la misma que a la que estamos intentando acceder para el filtro. Entonces, en este caso, clientes, por ejemplo, en clientes, sí le podríamos poner a nosotros a lo mejor que sea el user email fuera jefe. Es decir, la dirección sea la dirección que está entrando, el email sea del grupo jefe. Entonces ahí sí nos va a permitir hacerlo. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando vayamos nosotros a
clientes no vamos a ver nada, ¿vale? Sin embargo, en cliente hay una serie de clientes, pero vamos a ver esta vista, ¿vale? Y a lo mejor realmente, si yo quiero que esta vista no aparezca, no solo que no vea yo nada en la vista, sino que la vista directamente no aparezca, ya ahí sí tendría que irme a clientes, a display y show if, ponerle esto, darle a guardar y ahora ya no me aparecería aquí la vista. Vale, ahora ya no me aparecería la vista. Tengan en cuenta que esto lo podemos hacer tanto con user email como con user settings, usuario. Vale, lo que pasa que es verdad que para ello tendremos que tener en la tabla usuario, tendremos que tener pues un nombre como este, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Si yo ahora pongo aquí que mire user setting usuario, ¿vale? En vez de mirar el user email, va a mirar lo que está en el login, ¿vale? Entonces vamos a guardar. Ahora, en principio, bueno, a ver, aquí nos ha dado un pequeño... Vale, que no, se nos faltó aquí, nos faltó un paréntesis, por eso nos está dando el fallo. Vale, vamos a guardar. Y entonces ahora, en principio, yo aquí no me he logueado, por eso no me está saliendo lo de cliente. Si yo me meto aquí ahora en settings y pongo Pepe Pérez, Pérez 22. ¿Por qué digo Pepe Pérez? Porque Pepe Pérez es el único que está como usuario, aunque no tiene el rol de jefe, con lo cual no nos va a permitir verlo todavía. Ahora vamos a irnos aquí y lo vamos a poner el rol de jefe a Pepe Pérez. Y vamos a actualizar a ver si ahora ya nos deja ver la vista de clientes. ¿Ven? Esto es así. Vale, entonces esto ya sería otro punto del documento, que sería que tenemos algunas secciones de la app donde queremos que accedan solo las personas que deben utilizarla. Vale, entonces yo creo que esto ya está bastante explicado. Como siempre saben que aquí tienen toda la información en el documento y que lo pueden descargar, y así me hacen un favor también porque me ayudan a ir financiando todo esto. Vale, entonces el caso 3 nos dice: tenemos tablas que queremos que sean de solo lectura, actualización o libre según el rol del usuario, administrador o usuario normal. Vale, esto de solo lectura, actualización, pues vamos a hacerlo ahora aquí. Para hacer esto, lo de la solo lectura y actualización o todos los cambios, nos vamos a ir a cada una de las tablas. Por ejemplo, vamos a ir a la tabla pedidos o clientes, vamos a ir a clientes. En la tabla clientes, si yo me voy aquí a este icono que pone tablet o table settings, que se reirán de mí los que hablen bien inglés, vale, aquí tenemos una zona que dice updates o updates, adds y deletes, ¿no? Y luego tenemos read only. Aquí tú puedes configurar si quieres que la tabla sea de solo lectura, de que no se permitan eliminaciones, que no se permitan añadir registros, o que no se permitan, o sea, tú puedes ponerlo como solo lectura, entonces no se puede hacer ninguna modificación. Si lo pones como delete, se pueden eliminar solo. Como add, pues se pueden añadir, y update se pueden modificar, ¿vale? Pero si tú quieres que depende del usuario, o de que dependa del usuario, entonces ya te tienes que meter en este iconito de aquí y configurar el switch, ¿vale? En el documento les explico de todas formas cómo funciona, pero aquí se supone que esta es la condición que vas a mirar, ¿vale? Tú vas a mirar el user email y dependiendo del correo que sea, pues le vas a dar solo modificaciones, todos los cambios, o por defecto solo lectura. Es decir, si no es ninguno de estos correos que están aquí, pues
la tabla va a ser de solo lectura. Pero si yo, por ejemplo, aquí le pongo practicas.manuelaragones@gmail.com, este correo va a poder actualizar la tabla y este correo va a poder hacer todos los cambios. Por ejemplo, clases online ofimática@gmail.com. Vale, si yo lo configuro así, le damos a guardar, done y guardar. Vale, ¿qué pasa? Ahora mismo el que está logueado es Prácticas Manuel Aragonés. Vale, que Prácticas Manuel Aragonés le hemos dicho que solo puede hacer actualizaciones, ¿vale? Entonces, clientes, por el momento creo que aquí en la vista le habíamos puesto una restricción, entonces le vamos a quitar, bueno, no le vamos a quitar la restricción, sino que le vamos a poner aquí, o le vamos a dar a prácticas el rol de jefe, ¿vale? Entonces ahora nos vamos aquí y tenemos que ponerle aquí user email para que nos controle esto, vale, y ahora ya nos va a aparecer la vista cliente, vale. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, como ven, aquí no me está saliendo el más, que es la acción de clientes, de la tabla clientes. El más está como primary, es decir, se tendría que ver, pero como yo solo tengo permiso de actualización, no me está saliendo. Entonces, si yo me meto en una de ellas, sí me permite modificarla, ¿vale? Lo que no me permite es añadir una nueva. Sin embargo, si yo me meto con clases online ofimática, me tiene que salir el más para añadir un cliente nuevo. ¿Ven? Aquí lo tienen. Eso lo estamos consiguiendo porque en la tabla clientes hemos configurado este switch. Vale, y ahora podríamos ir incluso más allá y decirle no el user email, sino decirle que lookup user email, es decir, búscame el user email en la tabla usuarios, en el campo usuario, y devuélveme el rol. Vale, cierro el paréntesis y en este caso esta es la condición que vamos a comprobar. Vale, si yo hago esta fórmula y lo que me devuelve es empleado, por ejemplo, entonces le digo solo actualizaciones. O incluso también le podría poner read only en vez de solo actualizaciones, ¿vale? Para que solo lo pueda leer. ¿Vale? Y si es jefe, pues todos los cambios. Dale a guardar, done y guardar. En este caso, clases online ofimática pertenece al grupo jefe. Le voy a poner ahora empleado. Vale, si yo le pongo empleado, vengo a actualizar. Como ven, ni siquiera me está mostrando la vista de clientes y eso es porque yo aquí en clientes tengo esta restricción. Voy a quitar la restricción esta para ver que estoy como solo lectura, es decir, ahora la puedo ver, ¿vale? Puedo ver la tabla clientes, pero no estoy viendo los clientes porque seguramente también tengo en el security filter, tengo también este. Entonces esto lo vamos a quitar también. Y ahora sí voy a ver los clientes, pero no me va a dejar hacerle nada. Vale, solo añadir un pedido, que eso sí, pero de los clientes no me deja hacer nada, ni modificar ni nada. Si yo cambio y me vengo a prácticas,
en prácticas me deja hacer todo. ¿Por qué? Porque prácticas está como jefe. Si yo ahora a clases online informática le pongo jefe, que recuerden que eso lo podría hacer desde aquí mismo, clases online informática, jefe, guardar. Si yo ahora me vengo a pedidos, ya me permite, bueno, vamos a poner clases online informática para no adelantarnos, que es lo que acabo yo de poner, ¿no? En clases online informática, entonces tenemos que entrar aquí con clases online informática. Y ahora ya me va a permitir hacer todas las modificaciones en cliente. En cliente ya me permite hacer todas las modificaciones, ¿vale? Esto sería lo que hemos conseguido en la tabla clientes por medio de el switch este de la lectura o de solo lectura, todos los cambios o dependiendo del rol, ¿vale? Bueno, pues esto es otro de los casos que teníamos en nuestro documento. Y el caso 4 nos dice, tenemos un menú de inicio y queremos que solo se vean ciertos iconos en función del usuario. Y luego tenemos unas acciones que queremos que se muestren o no en función del usuario. Vale, entonces, como aquí ahora mismo no tenemos un menú inicio, y hay otros vídeos donde se los he explicado, me van a permitir que cree yo el menú inicio fuera de cámara y volvemos y ya vemos cómo configurar el menú inicio. Bueno, ya tenemos aquí el menú inicio, que es justamente cuando pinchamos en pedidos nos va a los pedidos, cuando pinchamos en cliente nos va a los clientes y cuando pinchamos en artículos nos va a los artículos. Entonces, por ejemplo, a los empleados a lo mejor no necesitamos que vean el icono clientes, por ejemplo. Entonces, para ello podríamos irnos a el Security Filters y aquí tenemos la tabla inicio. Antes de decirle nada aquí tenemos que hacer unas modificaciones en nuestro menú inicio. Bueno, como ven, en el menú inicio tenemos una columna que se llama menú, una columna que se llama vista y la columna de imagen donde ponemos el icono. Vale, pues para que algunos iconos se puedan ver y otros no, tendríamos que poner un campo que fuera permiso, por ejemplo, permiso, ¿vale? Vamos ahora a actualizar aquí en el inicio la esquema, a actualizar el esquema porque hemos añadido un campo nuevo, ¿vale? Que es permiso. Y en permiso lo que vamos a hacer es que dependiendo si, por ejemplo, si cliente solo lo puede ver el administrador, pues le pondríamos aquí, o el jefe, pues le pondríamos aquí jefe. Y, por ejemplo, los pedidos sí los puede ver el empleado. Y en artículos, pues vamos a ponerle que solo los puede ver el jefe. Vale, entonces ya hemos creado esta columna. Y si nos vamos ahora aquí a Security Filters, a inicio, lo que le vamos a decir en inicio es que el campo permiso sea igual a lookup user email o user setting usuario, lo que queramos. User email lo buscamos en la tabla usuarios, en el campo usuario y que nos devuelva el rol. Vale, pues si el permiso es igual al rol, pues nos va a salir el icono de inicio. Lo vamos a guardar. Entonces ahora, en este caso, nos está saliendo clientes y artículos. Tenemos clases online ofimática en inicio, que claro, los que pone jefe lo está viendo el jefe, pero el jefe tendría que verlo todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues si por ejemplo le cambiamos el permiso a clases online informática, le cambiamos el rol y le ponemos empleado, por ejemplo, pues si nos vamos ahora al menú inicio, solo estará viendo una de ellas, ¿vale? El empleado está bien, lo que pasa es que el jefe
tenemos que modificar esto para que el jefe también lo pueda ver todo. Entonces aquí le pondríamos or permiso or. Otra opción es que esto sea igual a jefe. Entonces si el rol es jefe, pues el jefe lo va a ver todo, pero si no, solo va a ver la tabla o el icono donde tenga permiso. Vale, entonces ahora de momento, clases online informática es empleado. Si yo vengo a los usuarios, claro, a los usuarios no lo estoy viendo porque clases online informática no puede verlo porque en la vista le pusimos que solo podían ver los jefes. Entonces vamos a quitarle esto. Un momento. Y ahora, pues, vamos aquí a usuarios y a clases online informática. Le decimos que es un jefe. Vale, entonces ahora si nos vamos al botón inicio, al menú inicio, ya estaría viendo todos los iconos. Y ahora mismo lo único que nos faltaría sería el caso 5. El caso 5, tenemos unas acciones que queremos que se muestren o no en función del usuario. Vale, para esto simplemente es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí a las acciones que queramos controlar, por ejemplo, este más que está en el botón inicio, ¿vale? Que es el add, ¿vale? Si yo a este le digo en behavior que only if this condition is true, es decir, si yo le digo que solo me aparezca si user email es igual a esto. Solo me va a aparecer si el usuario que está logueado es este usuario, ¿vale? Entonces, si yo aquí ahora, por ejemplo, metiera otro usuario, pues, bueno, en este caso es que no me sale ni siquiera me salen ninguno de los iconos. Pero vamos, que esta sería la forma de controlar todo esto, es lo mismo que hemos hecho en todos los demás casos, pero ponerlo aquí en el apartado este de only if this condition is true. ¿Vale? Es decir, todo lo del lookup, todo lo podríamos aquí y nos funcionaría todo con los roles igualmente. Y bueno, este vídeo ha sido muy largo y vamos a terminar ya. Espero que les haya ayudado y nos vemos.